Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Queremos invitarle a reflexionar en la palabra de Dios y lo vamos a hacer hoy utilizando el Salmo número 51. Le voy a dar lectura a este salmo y dice así la palabra del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Vamos a orar. Padre, en esta hora del día te agradecemos la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias te damos, Dios, porque podemos disfrutarla y ser alimentados. Ayúdanos, Dios, a poder tomar en serio tu palabra y a poder disfrutar del alimento que ella representa para nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El salmo que tenemos delante de nosotros es un salmo de David. Fue escrito por David después de haber sido confrontado por el profeta Natán con su pecado. David había cometido un grave error delante de Dios. Había permitido que la lujuria se apoderara de él. Había observado a aquella mujer, Betsabé, bañarse, y David la tomó por mujer aún cuando ella estaba casada. El profeta Natán lo confronta, y como resultado de esa confrontación, David pudo arrepentirse de su pecado, ponerse a cuentas con Dios y volver a disfrutar de la comunión con el Señor. Este Salmo 51 es el resultado de aquella confrontación con el pecado que tuvo David y cómo su corazón fue limpiado al ponerse a cuentas con Dios. Los primeros versículos nos muestran a David en esa situación de confesión. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Dice el versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, reconociendo que solo Dios es quien puede limpiarnos de nuestro pecado. Nosotros no podemos, por nuestros propios méritos, librarnos del castigo del pecado. No podemos hacer nada para escapar de la esclavitud de nuestro pecado. Dice David en el versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre
delante de mí. Tristemente hoy en día muchos se niegan a reconocer su pecado, aun y cuando es más que evidente. Se niegan a decirle al Señor: reconozco que he pecado. La palabra de Dios claramente nos enseña que sin un reconocimiento del pecado propio no hay lugar para el arrepentimiento, no hay lugar para el perdón, para la salvación. David reconoce su pecado delante de Dios. Dice el versículo 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta actitud de David es digna de imitar hoy en día, porque necesitamos arrepentirnos delante de Dios cuando le fallamos. El arrepentimiento es el primer paso para la salvación, y una vez que somos salvos, el arrepentimiento y la confesión de nuestro pecado es lo que nos ayuda a permanecer en comunión con nuestro Dios. Enseguida observamos a David con esa confianza puesta en aquel que puede limpiarnos de toda maldad. Dice el versículo 6: tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y el versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Esa es la confianza de David puesta en Dios. Dice la Escritura allá en Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta confianza es la que tiene David puesta en Dios. Dice: lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado trae tristeza, trae dolor, trae aflicción. Pero confesar nuestro pecado delante de Dios trae gozo a nuestra vida, porque nos limpia de todo pecado. Él quita de nosotros toda maldad y nos ayuda a vivir cada día en comunión con Él. El salmista lo expresa en el versículo 10 diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esta es una promesa que Dios había dado a su pueblo de Israel. Una y otra vez se repite esta promesa: quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi ley en su corazón para que la guarden, dice el Señor. Hoy nosotros somos objeto de esa gracia de Dios, pues el mismo Espíritu Santo de Dios ha venido a morar en nosotros. Ahora nosotros tenemos a Cristo, al Dios vivo, morando en nuestro interior. Y es lo que nos capacita para vivir una vida en santidad, para vivir una vida que agrada al Señor. Dice el versículo 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Algo que para nosotros hoy es realidad. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu de Dios mora en nosotros y no se va más. Está en nosotros todos los días. Y el versículo 12 es algo que podemos experimentar en nuestra vida diaria como cristianos. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando somos hijos de Dios y le fallamos al Señor y pecamos delante de Dios, el gozo de nuestra salvación disminuye, porque nuestra comunión con Dios se rompe, se quebranta. Pero cuando confesamos nuestro pecado al Señor, el gozo de su salvación vuelve a nuestro corazón y volvemos a disfrutar de la comunión con Dios cada día. Y por último vemos el cambio de dirección en la vida de David y en la vida de aquel que confiesa su pecado delante de Dios. Después de haber estado en pecado, en rebelión contra Dios y de haber reconocido su maldad
y confesado su pecado, dice David en el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué mayor gozo puede haber en la vida de un hijo de Dios que ser útil en las manos del Señor? Que servir para que otros conozcan a Cristo. Nuestro pecado nos priva de ese gozo, de esa bendición, porque nuestros labios se cierran y ya no compartimos el Evangelio. Pero cuando nos ponemos a cuentas con el Señor y nos devuelve el gozo a nuestro corazón, entonces podemos publicar las buenas nuevas de salvación y servir para que otros también conozcan a Cristo. Dice al final del versículo 14, cantará mi lengua tu justicia. Final del 15, publicará mi boca tu alabanza. Ese es el resultado de haber confesado el pecado delante de Dios y de estar a cuentas con el Señor. El poder disfrutar la comunión con Dios cantándole, alabándole, compartiendo el Evangelio con los demás. Porque Dios no quiere de nosotros sacrificio, dice David. Tal vez estaríamos mejor si Dios nos pidiera un sacrificio y esforzarnos para lograr la bendición de Dios, pero no es así. Dios desea nuestro corazón, un corazón contrito y humillado, un corazón sincero delante de Dios, que muchas veces no lo tenemos. Muchas veces actuamos con orgullo. Muchas veces dejamos que la carne en nosotros actúe y hacemos las cosas nada más pensando en nosotros mismos, por venganza, por orgullo, por egoísmo. Pero la palabra de Dios nos muestra que el Señor espera de nosotros, sus hijos, que tengamos un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón humillado delante de Dios. Y reconozcamos que solo de Él obtenemos el verdadero gozo de la salvación. Entonces le agradarán a Él nuestros sacrificios y nuestras ofrendas. Entonces le agradará al Señor lo que hacemos cuando nuestro corazón esté limpio delante de Dios. Un corazón limpio es lo que marca la diferencia. No debemos justificar nuestras faltas delante de Dios argumentando en que la tentación nos ganó o que fuimos débiles. La realidad es que siempre Dios nos da la oportunidad de vencer la tentación, de vencer nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, nuestras malas acciones. Dios siempre nos da la oportunidad de vencer. Pero si fallamos, si pecamos, ahí está la oportunidad de acudir al Señor y de pedirle perdón por nuestras faltas, de humillarnos delante de Él y de reconocer que estamos actuando mal y que le hemos fallado. Eso producirá en nosotros un corazón limpio. El gozo de nuestra salvación podrá ser disfrutado en gran manera. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a nuestras vidas. Perdona, Dios, nuestras faltas. Perdona, Señor, nuestras actitudes. Perdona nuestros pensamientos y nuestras acciones. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti, a confesar cuando te hemos fallado. Ayúdanos, Dios, porque necesitamos tanto de ti. Sin ti nada somos. Y permite, Padre, que cuando nos pongamos a cuentas contigo, tu palabra se cumpla y podamos volver a tener ese gozo de la salvación, a disfrutar la comunión unos con otros y contigo cada día de nuestra vida. Te damos honra y gloria en el nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén.
Dice el versículo 10: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si confesamos nuestros pecados, Dios hará estas maravillas en nuestro corazón. Que Dios les bendiga grandemente.